Bendiciones, espero que el Señor el día de hoy te haya regalado un día hermoso y que también te haya hablado en tu tiempo personal con Él. El día de hoy quería compartir contigo una palabra muy especial para mí, la cual el Señor me regaló y quiero compartirla contigo también. Dice la Biblia que la Escritura es viva y es eficaz para todo tiempo. La palabra no está presa, la palabra es libre, la palabra siempre está dispuesta a sanar, a restaurar, y todo obra que se hace a través de la palabra y de la administración de la palabra es para darle la gloria a Dios. Por eso es que cada día debemos buscar su palabra para poder entender los planes de Dios para nuestra vida, pero sobre todo para poder caminar en esos planes y en el diseño que Dios tiene para nosotros. El día de hoy quería compartir algo que Dios me regaló en este día contigo y poder así lograr que este mensaje sea un mensaje de parte de Dios y Dios pueda hablar a tu vida. Se trata de los hijos del agua y del Espíritu. El Espíritu de Dios es el aliento de Dios, es la vida de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el aliento que sale de Dios y que habita en nosotros. Es la parte que es la tercera de la Trinidad, que vino a habitar la tierra, a convivir con nosotros los hombres y a entrar en los hombres, a morar en nosotros, a hacer de nosotros su casa y por lo tanto la casa de Dios. Cuando hablamos de espíritu del hombre, ya no solo de Dios, sino el espíritu del hombre, estamos hablando del aliento de Dios en nosotros. La Biblia dice en Génesis 1:26 que Él nos formó y nos hizo, y también que cuando Él nos terminó de hacer con sus manos, sopló aliento de vida sobre nosotros, y eso pudo producir que la vida de Dios estuviera en nosotros. Entonces nosotros cobramos vida. Nosotros cobramos ese aliento que Dios sopló en Génesis 1:26 sobre el hombre, que hasta antes del soplo de vida de Dios solo era un barro, una obra de barro bien hecha. Entonces podemos saber que el Espíritu es el soplo, nuestro Espíritu es un soplo de Dios que nos da vida. Entonces, en oración Dios me habló acerca de esto y me hizo recordar el pasaje que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y quisiera que me acompañes a leerlo en este día tan bonito que Dios nos regala. Dice así, Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y otra vez nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a repetir este versículo. Dice: respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Meditando en esto, conversaba con Dios como muchos de nosotros hacemos y le preguntaba a Él: ¿qué significa esto, Padre? ¿Qué significa nacidos del Espíritu, del agua? ¿Qué significa el venir
de donde nadie sabe e ir a donde nadie sabe, porque somos como el viento. Y dice que somos así solo los que hemos nacido del Espíritu, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, yo le preguntaba esto a Dios y Dios me habló y me dijo lo siguiente. Tanto el agua como el viento son elementos que presentan corrientes. Y quiero que me presten mucha atención. Son elementos que presentan corrientes, ¿ok? Estas corrientes dan dirección y dan movimiento hacia un fin. Es por esto lo que dijo Jesús a Nicodemo, que los hijos de Dios son como el viento. No sabes ni a dónde vienen ni a dónde van. Entonces yo quise hablar más con Dios y le dije, Padre, ¿cómo es esto? Revélame. ¿Por qué los hijos de Dios, los nacidos del Espíritu, somos como aquellos que son llevados por estas corrientes del agua y del viento y del Espíritu? Hablamos que el Espíritu es un soplo de Dios. Entonces cuando hablamos de vientos, estamos hablando de soplos de Dios, ¿ok? De inspiración de Dios. Cuando hablamos, yo le dije, Padre, del agua y del viento, y Dios me dijo, estos dos elementos siempre presentan corrientes. ¿Qué son las corrientes? Son aquellas que impulsan, que dirigen, que direccionan y que, digamos que le dan movimiento con una dirección a todo lo que está envuelto en ellos. El mar y sus olas siempre tienen un caudal, una dirección. Siempre nos llevan hacia un destino. El mar presenta corrientes, el agua presenta corrientes, los ríos presentan corrientes. Esto significa que siempre están en movimiento hacia una dirección o hacia un fin. El viento siempre sopla hacia una dirección, siempre sopla hacia algún lugar, siempre sopla de norte a sur, de este a oeste o viceversa. El viento siempre tiene no solo movimiento, sino también dirección. Entonces yo le dije, Padre, ¿por qué los nacidos del agua y del viento y del Espíritu somos verdaderamente hijos de Dios? Entonces mi Padre, tu Padre, nuestro Padre Dios, me reveló esto y quiero que lo tomes en el Espíritu. Y le dije, Padre, ¿qué es esto? Y él me dijo, los hijos de Dios son como el viento. Tú no sabes de dónde vienen ni a dónde van, porque ellos no van por su cuenta. A ellos los lleva una corriente más fuerte que ellos mismos y esta corriente les da dirección. Los impulsa hacia donde ellos deben estar. Por esto, así son los hijos de Dios, nacidos del agua y del Espíritu, guiados por algo más fuerte que su propia voluntad y que sus propios deseos, hacia donde Dios los quiere llevar. Esto es algo tan profundo y es algo tan hermoso, saber exactamente que los que somos hijos de Dios y los que Dios dice, los que son verdaderamente nacidos del Espíritu y del agua, somos aquellos que somos llevados por la corriente de Dios hacia donde Él nos quiere llevar. Dice aquí la figura que Dios o Jesús le da a Nicodemo, que realmente es como que no supiéramos de dónde venimos ni a dónde vamos. Es como si la gente dijera no saben a dónde vienen y a dónde van. Y es que exactamente los verdaderos hijos de Dios siempre nos vamos a estar dejando llevar por la corriente que nos arrastra, que nos impulsa, que nos lleva hacia donde Dios quiere que estemos. Si somos verdaderamente hijos de Dios, debemos renunciar a nuestras estructuras y a nuestra voluntad. Debemos estar listos para cuando Dios quiera llevarnos de aquí para allá y de allá para acá, y debemos dejarnos llevar por el fluir de la corriente de su voluntad y de su espíritu. Así como el mar arrastra muchas cosas y los lleva hacia donde Él quiere que esté,
Así como el viento arrastra muchas cosas y lo lleva hacia donde Él quiere que estén. Así como el viento y el mar soplan en una dirección, llevando todo lo que está envuelto en ellos hacia esa dirección. Así hay que envolvernos en Dios, así hay que envolvernos en su voluntad y dejarnos llevar por esa corriente que es la voluntad de Dios hacia donde Él nos quiera poner. Debemos dejarnos llevar si somos verdaderos hijos de Dios y aprender a vivir dependiendo de la voluntad de Dios, dependiendo de la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que un día podemos estar aquí, pero que mañana el plan de Dios puede ser que estemos en otro lugar. Que un día podemos estar de repente en una locación y mañana Dios quiera nos puede poner en otro lugar. No debemos aferrarnos a lo que Dios no quiere y tampoco a lugares y a cosas que no están en la voluntad de Dios. Por el contrario, debemos aprender a ser como los nacidos del Espíritu y del agua, que se dejan llevar y que siempre están dispuestos a que esa corriente del Espíritu los lleve a donde Dios quiere llevarnos. Debemos ser siempre dependientes de Dios y no olvidarnos que Dios tiene sus planes para cada uno de nosotros y que son perfectos. Así que en esta hora quería dejarte este mensaje y quería compartirlo contigo también, que yo sé que también Dios te va a hablar y que este mensaje sea para edificación y puedas saber que los hijos del Espíritu y del agua, los que Dios llama verdaderamente nacidos hijos de Dios, son aquellos que no nos dejamos influenciar por la corriente del mundo, sino que por el contrario, nos dejamos llevar en la fluidez de los planes maravillosos del Espíritu Santo, nos dejamos llevar por la fluidez de la voluntad del Padre en nuestra vida. Espero realmente que esto que hemos podido compartir sea de bendición para ti. Y recuerda, los hijos del agua y del Espíritu, mucha gente no sabe ni a dónde vienen ni a dónde van. Y muchas veces no saben ellos mismos a dónde vienen y a dónde van. Siempre, cada día, están dependiendo de la voluntad del Padre.